Así que vamos, si os parece, a hacer una pequeña introducción de cada uno de ellos. A CaixaBank, que por cierto aprovechamos a agradecer este panel tan maravilloso. Todo el mundo lo conoce por todas las iniciativas que tiene, todos los vehículos y todo lo que apoya al ecosistema emprendedor y de Venture Capital en nuestro país. Pero le voy a dejar a Jaime que haga una pequeña introducción de sus vehículos. Muchas gracias, Andrés. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Jaime y bueno, desde CaixaBank pues anunciamos hace unos meses el lanzamiento de un nuevo fondo, un fondo de VentureDev. Venimos hoy a hablar de VentureDev, un fondo de 150 millones. Es un activo que ya, bueno, pues lo conocemos bien en España y bueno, hay mucha educación financiera alrededor del activo y la tipología de activo. Y nada, yo vengo del mundo de la banca de inversión, cubriendo el mundo de tecnología y asesorando a compañías pues muy grandes, ¿no? Y oye, pues con muchas ganas de empezar a cubrir el sector más embrionario y el tejido y ecosistema emprendedor español. Muy bien. Jaime, completa tu presentación diciéndonos una ventaja que veas que tiene el VentureDev frente a otros activos. Ventajas del VentureDev, a ver, hay muchas, ¿eh? Pero Vale. La principal diría, pues el factor, si quieres, no dilutivo del producto, que muchas veces se tiende a comparar con el capital. Y bueno, pues para compañías donde encaja la deuda, pues no diluirte es importante. Muy bien, muchas gracias. Paloma, a ti te conoce todo el mundo ya también desde hace tantos años que llevas en el ecosistema, desde Telefónica y con Guaira. Sería genial si nos puedes contar un poco lo que hacéis para refrescar a la audiencia y sobre todo tú, todo ese apoyo que has estado dando estos años. Cuéntanos. Perfecto. Muchísimas gracias a ti, Andrés, obviamente, Kobias Penka, y ante todo también a Caixa. Y me encantaría además destacar que esta mañana estábamos hablando cómo la banca está entrando muy fuerte en todo el ecosistema emprendedor y mis kudos aquí a Caixa, que lleva haciéndolo cuando no estaba nadie aún, ¿no? Entonces, de verdad que enhorabuena. Y nada, bueno, yo llevo en Guaira ya 14 años. Guaira somos el CVC de Telefónica. Llevamos 14 años, menos que Caixa, impulsando el ecosistema emprendedor aquí en España. Y lo que hacemos es invertir en startups y ayudarles a desarrollar negocio con Telefónica para que todos crezcamos juntos. Gracias, Paloma. Lourdes, cuéntanos tú. Venga, JME. Hola, yo soy Lourdes, socia en el fondo JM Ventures. Ahora estamos invirtiendo en nuestro cuarto fondo. El primero lo empezamos en 2012. Y este cuarto fondo es un fondo de 50 millones. Invertimos principalmente en compañías españolas con visión global. Hacemos tickets entre 200.000 y 2 millones, desde Pre-Seed hasta Serie A. Tenemos foco principalmente en compañías de software B2B, pero también estamos abiertos a invertir en compañías de hardware y compañías de B2C. Muy bien, gracias Lourdes. Y David, llevas ya, decíamos antes, más de un año desde que has vuelto a España del FEI, ¿no? Que vosotros apoyáis desde luego al ecosistema a través de muchos fondos y el VentureDev es también una línea muy interesante, ¿no? Cuéntanos un poco lo que hacéis en el FEI y preséntate, por favor. Sí, bueno, pues buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación a Caixa SpenCap, por estar aquí. Soy David González, soy el representante del Fondo Europeo de Inversiones, del FEI, en España y en Portugal. Y bueno, pues del FEI, muy breve, deciros que somos el brazo financiero de la Unión Europea en apoyar a las pequeñas y medianas empresas, a las startups, a los emprendedores y bueno, pues en muchos ámbitos, pero desde luego la innovación es el que está en nuestro ADN desde nuestros inicios hace 30 años. Como bien has anticipado, Andrés, nosotros trabajamos a través de fondos y a través de entidades financieras. Las pymes no hablan con nosotros, hablan con los operadores en sus mercados, que son los que tienen el expertise y los que son capaces de anticipar qué necesidades financieras tienen. A ver, nosotros tenemos dos líneas de trabajo muy claras, que es proveer de garantías a los bancos para financiación que tradicionalmente ha sido más de tipo pues, senior, y luego las inversiones en fondos de equity en los diferentes estados de desarrollo de la pyme. El mundo del venture debt pues, es un mundo que nos encanta, porque es un mundo en desarrollo y además en el que, estando en España, pues, que es un país absolutamente líder en la Unión Europea en desarrollar este tipo de soluciones financieras innovadoras, y podemos hablar un poco más después de eso, pues el FEI está encantadísimo de tener un socio, como CaixaBank y otros socios, en desarrollar esta línea de negocio y de alguna manera cubrir esas necesidades financieras de la pyme en todo su ciclo de vida, desde la parte más embrionaria hasta la parte más avanzada,
pues el Venture Debt es algo que en este desarrollo de los últimos años estamos encantados de estar pudiendo apoyar. Vamos a entrar un poco en materia. ¿Cuántos de vosotros sabéis y entendéis lo que es el Venture Debt? Venga, levantad la mano. Como todavía hay alguna mano que se ha quedado abajo, voy a preguntar al primero de nuestros invitados que nos explique cuáles son las características típicas de un instrumento de Venture Debt, cómo entráis en las compañías. Si quieres hablarnos del modelo de Caixa, nos vendría muy bien. También trata de explicar cuál es el interés mínimo que estáis dispuestos a ofrecer para luego poder negociar con vosotros, etcétera. Sí, muy bien, Andrés. Bueno, pues para los que estéis menos familiarizados, o sea, el Venture Debt no deja de ser un instrumento de deuda pues bastante plain vanilla, aunque parezca que no, pero para compañías de alto crecimiento que no necesariamente han llegado a EBITDA positivo o generan flujo de caja positivo, ¿no? Yo diría que hace ya una década, cuando empezó el Venture Debt, el encaje del Venture Debt estaba muy acotado, era para compañías más embrionarias, compañías que se acotaba mucho el espectro a compañías que no fueran EBITDA, de nuevo, flujo de caja positivo. Esto se ha democratizado mucho más y estamos viendo a compañías que ya son positivas, pero que quieren diversificar sus fuentes de fondeo y tener un coste de capital más bajo. O sea, el coste de capital más alto es el del capital y, por lo tanto, las compañías que son capaces de combinar las dos, pues tienes un coste pues más bajo, ¿no? Entonces, hay un tema de pricing, claramente, que es muy positivo de cara a las compañías que quieren ampliar capital. Y un poco, oye, que cuando entramos, oye, pues hay muchos escenarios. O sea, hay un escenario que es junto con el equity, oye, en rondas de capital, donde básicamente, de nuevo, quieres diversificar y bajar el coste de fondeo, pues entramos con fondos de Venture Capital. Y luego hay un caso de uso que es muy interesante, que es como bridge a la ronda de capital, ¿no? O sea, compañías que por tipología de negocio quieren financiar working capital, quieren financiar M&A, quieren financiar, digamos que operativa del negocio sin necesidad de utilizar el capital para ello, ¿no? Hay casos de uso donde la deuda pues tiene mucho sentido, ¿no? Oye, financiación de working capital es un ejemplo, ¿no? Y ayudas a las compañías cuando les ofreces deuda para mejorar métricas y que en el momento que levanten capital, levanten a mejores métricas y en un escenario más positivo de cara a términos de valoración, ¿no? Y bueno, tipos de interés, la verdad que el rango es amplio, fuera de bromas. Hace años, pues, es bastante amplio. Hace años se hablaba de doble dígito. Ahora es verdad que con el contexto de tipos que hubo más bajo, pues, oye, ya veíamos cosas en el single digit. Sí que es cierto que la mayoría de proveedores de Venture Debt tienen un factor de warrant o equity kicker, que básicamente es participar en el upside de la compañía desde una perspectiva de capital. Y bueno, y simplemente, oye, pues al final, más allá de los fondos puros, las entidades financieras han hecho un esfuerzo muy grande por meterse en esta tipología de activo y diría que estamos en una posición, en general, las entidades financieras, pues muy buena, ¿no? para convertirnos en actores pues de referencia en el sector. Muy bien. Jaime ha esquivado muy inteligentemente el decirnos el tipo de interés y ha hecho bien, la verdad, porque es verdad que es amplio, pero Lourdes ha negociado seguro ayudando a los emprendedores a encontrar buenas condiciones de Venture Debt. ¿Quién te las ha pasado? Entonces, más allá de que tú no nos digas el mínimo interés que has conseguido, pero sí sería muy interesante desde la visión de un fondo de Venture Capital que nos contases cómo... Las condiciones estándar. No las condiciones, sino qué ventajas encontráis vosotros cuando invertís con un fondo de Venture Debt. ¿Por qué pensáis que es complementario o quizá no? Para mí la primera pregunta es ventajas respecto a qué, ¿no? Porque ventajas respecto a otro instrumento de deuda, y aquí me completáis, veo pocas ventajas al Venture Debt respecto a otro instrumento de deuda, porque es un interés muy alto y para mí principalmente porque son unos tiempos de repago demasiado cortos, ¿no? En un año, año y medio tienes que estar ya repagándolo y es una estructura de repago muy agresiva. En 3 años hay que devolver ya la totalidad del préstamo, ¿no? Entonces, respecto a otros instrumentos, y aparte de la parte del equity kicker, que se quedan con un porcentaje de la compañía, pasan a ser socios de una SL con la complejidad que eso lleva, muchas veces piden puesto de observer. Entonces, respecto a la deuda, no le veo ventajas y encantada de oírlas. Solo veo una, que en nuestra experiencia, cuando hemos tenido Venture Debt, es muchísimo más fácil refinanciarlo que cuando tienes otro tipo de deuda bancaria, y ya deuda pública, ni te digo. Y nosotros hemos tenido compañías que han acabado cerrando porque han sido incapaces de refinanciar la deuda pública. En cambio, con Venture Debt, en concreto hemos tenido compañías en situación muy estresante con Sabadell, o sea, con Venture Debt de Sabadell,
y de Caixa no hemos tenido hasta ahora porque acaban de empezar, y de Inverready, y siempre ha habido muy buena disposición a refinanciar los términos. Entonces, esa parte que no es menor es una buena ventaja. Respecto al equity, pues depende del momento en el que esté la compañía, ¿no? Entonces, has dicho un punto que para mí es el momento más idóneo para meter Venture Debt, que es cuando la compañía está haciendo una ronda de capital. Porque para mí el factor decisivo para coger Venture Debt o no es capacidad de repago. Si la compañía tiene una baja capacidad de repago o estimas que en los próximos 12 meses va a tener poca capacidad de repago, coger Venture Debt es un arma de doble filo y, en mi opinión, es peligroso. Si eres una compañía rentable o que estimas que en los próximos 12 meses vas a tener capacidad de repago, o creces tan rápido que te ves muy cómodo pensando que vas a levantar una buena ronda de capital en los próximos meses, o estás muy cerca de un M&A, entonces tiene sentido, ¿no? Pero cogerlo en 12 meses va a ser un problema y que tienes que ver si te sientes cómodo de gestionarlo en ese momento. Como veis, Lourdes no es nueva y entiende muy bien todas las dinámicas y ha sacado muchos temas muy interesantes, o sea que podemos ir ahora le puedo por contestar, alusiones, ¿no? Por alusiones, ¿no? Pero vamos a ver, porque ha dicho cosas muy interesantes, ¿no? Oye, es más interesante en algunas cosas con respecto al equity, quizá para negociar refinanciaciones contra la deuda. Yo creo que efectivamente es una alternativa más, ¿no? Paloma, ¿cómo lo habéis vivido vosotros desde el punto de vista de Wayra? Y también me gustaría que si puedes contar alguna experiencia después de tantos años, donde tú lo has dicho, Jaime, hace 10 años, 12 años apenas había Venture Debt en España. Hoy sí, ¿no? Y han llegado ya periodos de repago, ha habido renegociaciones. ¿Cómo has vivido tú eso desde Wayra y de momento hasta ahí? Yo creo que las experiencias que hemos tenido con Venture Debt van en la línea de lo que estaba contando Lourdes, que ha hecho bastante evaluación de las ventajas y desventajas. Ahora. Sí, bastante, o sea, ha hecho un buen repaso de todas las ventajas y desventajas que pueda tener el Venture Debt. Ante todo es la flexibilidad que yo he visto en los agentes españoles de Venture Debt. Con lo cual, todas esas desventajas, gracias a lo que decía Lourdes, que yo no he visto a nadie que haya estado dispuesto a cerrar o quebrar una compañía, sino siempre a renegociar los pagos. Entonces, yo, por ejemplo, hemos tenido Venture Debt apostando por modelos innovadores como el de becas, que están financiando becas a estudiantes, y la primera deuda y casi la primera inversión que tuvieron fue de Venture Debt, en ese caso de Zubi, y luego han entrado más financiadores en la empresa. Entonces yo creo que se están haciendo muy buenas apuestas que antes la banca no iba a entrar. Sí que es cierto que muchas veces las condiciones de Venture Debt y han mejorado en los últimos años en España, porque ya tantos porcentajes de equity kicker, que al final intenta ser un alineamiento, pero cuando empieza a ser demasiado grande resulta un pelín especial. No he visto ningún caso en el que el Venture Debt al final no haya apoyado a la compañía cuando ha tenido que hacerlo. Depende mucho de con quién te juntes, depende mucho para cada compañía el momento en el que esté. Muy interesante. Fijaos que, igual que el Venture Capital, ¿no? El Venture Debt es un vehículo interesante para un perfil de compañía determinado, no para todas, ¿no? O sea, que al final es entender el caso de uso. David, vosotros trabajáis con infinidad de fondos de Venture Debt y habéis visto la evolución todos estos años, ¿no? Y ahora, hoy salía creo que era en expansión, los 50 fondos que más Venture Debt han levantado en los últimos años, muchos de ellos participados por el FEI, ¿no? ¿Cuál es vuestra experiencia ya en ciclos, pues eso, año 5, 6, 7, incluso al 10, trabajando con fondos de Venture Debt? A ver, yo aquí sí que quería puntualizar, Andrés, que la experiencia que tiene el FEI en Venture Debt es más limitada de lo que a lo mejor podría parecer. Primero, estamos en España, que es un país en el que este instrumento dentro de la Unión Europea está realmente más avanzado. Hablando con compañeros míos estos días me explicaban que el caso de España es muy especial. Hemos visto fondos especializados, como dices tú, que empezaron hace 5, 6, 7 años. Fuimos capaces de apoyarles a través de una garantía. Y estos últimos años vemos que el activo se sigue desarrollando a través de bancos comerciales, empezando a ofrecer este producto en combinación con los otros productos de financiación que ellos ofrecían antes más de tipo senior subordinada, pero no con el espíritu del Venture Debt. A ver, nuestra percepción es
es positiva en el sentido de que nosotros además cuando entramos a cooperar con una entidad financiera que ofrece Venture Debt, nosotros, como parte del contrato de garantía que firmamos, exigimos que las condiciones mejoren respecto a las condiciones que se ofrecerían sin la garantía. Y eso lo exigimos y hay muchas formas de exigirlo. Ofrecemos un abanico de posibilidades y los bancos que empiezan a trabajar con nosotros o los fondos nos tienen que explicar cómo van a mejorar las condiciones de financiación gracias a la garantía. Y ese espíritu lo vemos realmente calando en el mercado y toda entidad financiera que se nos acerca a pedir soporte a Venture Debt nos tiene que explicar en qué va a mejorar la financiación que ofrece a las startups en ese sentido, ¿no? Y eso sí que es algo en lo que hemos observado una gran evolución. Y de nuevo, nosotros aquí estamos para ofrecer flexibilidad en los instrumentos dentro de que apretamos, entre comillas, a que las entidades financieras hagan ese esfuerzo. O sea, nosotros lo que vemos es que gracias a la garantía que ofrecemos nosotros hay interés creciente en este activo, lo cual en el fondo solo puede ser positivo para las participadas, para los fondos, para todo el ecosistema, ¿no? Que más operadores se animen a entrar en este sector, que más operadores nos pidan la garantía para mejorar las condiciones, pues al final lo que hace es que haya más disponibilidad, más flexibilidad, que habéis comentado, que se puede utilizar en determinadas condiciones para obtener flexibilidad de uno respecto a otro, más competencia, que es un poco a lo que nosotros estamos, a que cristalice la cultura de este producto con competencia, mejores condiciones y que sirva mejor a las diferentes casuísticas que podamos tener. Muy bien. Muy interesante. Es verdad que en los últimos 2-3 años, ¿no? Si eres una startup, que aquí habrá muchas, nos hemos encontrado que han tenido problemas para levantar capital, ¿no? Y el Venture Debt a veces aparecía como una alternativa, ¿no? Algo, oye, quizá no estamos en disposición ahora de hacer una ronda siguiendo los múltiplos que habíamos tenido en los últimos 3-4 años y el Venture Debt ha emergido, ¿no? Y gracias también a que el FEI y otras instituciones han estado empujando el vehículo, se ha convertido un poco en el activo de moda, si queremos hablar en esos términos. ¿Cómo veis vosotros quizá si es que existe o no existe? Pregunto, no afirmo nada. ¿Es posible que haya una sobresaturación en el mercado de fondos de Venture Debt? Vosotros cuando veis una compañía, y si quieres puedes empezar tú con la respuesta, entráis y decís, oye, pues no compito con nadie, o efectivamente estoy yo, Caixa, que soy el mejor banco de España, ya que estamos en este panel, ¿no? Para hacer Venture Debt, o estoy compitiendo con Sabadell, o con Bankinter, o con otros vehículos que sí que hay en ese espectro. ¿Os encontráis competidores? ¿No? ¿Y cómo os aproximáis hacia eso? Muy buena pregunta y creo que has dado en el clavo, ¿eh? Es el mejor banco. No, pero fuera de bromas, yo creo que hay cierta saturación en el sentido de, no sé si la palabra es saturación, pero hay muchos players en el mercado, como decía, hay fondos nativos y luego entidades financieras. Hay una tendencia natural a sindicar. Entonces hay una cultura de colaboración muy buena, porque al final, oye, pues es un asset class relativamente embrionario, donde hay cierta comodidad participando con otros, ¿no? Entonces yo creo que esa parte cultural existe. Y luego Lourdes levantaba un punto interesante que era, oye, que al final depende con qué lo compares. Y no puedo estar más de acuerdo. O sea, al final el Venture Debt es un producto que está a camino entre la deuda tradicional y el equity. Por lo tanto, puedes compararlo con una de los dos. Lourdes hacía la comparación con la financiación ordinaria. Yo lo hago con el capital. La realidad es que en los últimos años cada vez vemos más Venture Debt. Y vemos más compañías más maduras que diversifican su fuente de fondeo metiendo Venture, ¿no? Con lo cual hay una lógica detrás, no solamente para el que lo da, sino para el que lo usa, ¿no? Es cierto que no todas las compañías aguantan Venture Debt y hay casos, y yo creo que sobre todo cuando empezó el activo a adentrarse en España, de compañías jóvenes que no podían aguantar ese peso de deuda y que por lo tanto, por una mezcla de, no sé si de profesionalidad, pero también de educación alrededor del activo, oye, se volvería un instrumento peligroso, como se podía también volver peligroso el capital hasta cierto punto. Y bueno, yo veo una tendencia a eso, a sindicar, un poco a tu pregunta. Yo creo que hay una colaboración entre entidades financieras y luego también con fondos, pero se ha consolidado el activo porque es un activo que tiene sentido. Y no solamente ya si quieres, en pre-seed, seed, series A, que es como etapas embrionarias donde empezó el producto, sino poco a poco lo vemos en compañías más maduras, lo cual es interesante. Muy bien.
Me encanta cuando hay consenso general, pero disenso en una cosa particular, porque a mí me da oportunidad de meterme para ver. Habéis dicho que, has dicho, oye, el coste de capital es mucho más interesante en Venture Debt, pero tú has hablado del coste financiero, ¿no? Diciendo que era más caro en Venture Debt, ¿no? Y entonces, Lourdes, te voy a dejar que... Espera, aguanta, que te veo. Nada, tía. Que te vamos a dejar que expliques esto, que elabores un poco en por qué ese coste financiero es A nivel de más tipo caro. de interés, comparándolo con deuda, es un interés más alto que el que te da una deuda bancaria tradicional, pero porque también en general es un riesgo mucho más alto, por eso una deuda bancaria no te lo da, ¿no? A nivel de coste del capital, todo es relativo, porque el equity no hay que devolverlo, ¿no? Entonces, en una compañía que crece espectacularmente bien y que se revaloriza muchísimo, pues te ha compensado mucho haber cogido Venture Debt en vez de haber cogido equity. Pero una compañía que no termina de tirar y que los 2 próximos años la compañía vale lo mismo que lo que valía hace 2 años, pues a lo mejor el Venture Debt te está saliendo muy caro, ¿no? Porque tienes que devolverlo con unos intereses que encima capitalizan. Y entonces el coste de capital es relativo y todo depende del futuro de la compañía. Entonces, para mí la conclusión es equilibrio, ¿no? Ni tanto de un lado, una compañía que solo hace, nosotros regañamos entre comillas a nuestras compañías cuando no levantan deuda. ¿Por qué? Porque no es eficiente, si eres una compañía relativamente estable, en no financiarte también con deuda, solo financiarte a vía de equity. Y por otro lado, también pues muy mal cuando sobrepesamos la deuda y compañías muy endeudadas, luego otros fondos no las quieren ni mirar ni analizar, ¿no? Entonces, para mí es un equilibrio de las dos. Vale. Yo creo también que en mercado lo que ha habido es una evolución. No solamente hay más fondos de Venture Debt en mercado, sino que también hay compañías más maduras. Yo creo que también hemos aprendido en mercado para qué sirve el Venture Debt y en qué ocasiones son. O sea, financiar una ronda semilla con Venture Debt a lo mejor no es la mejor idea, ni para el que coge la financiación, ni para el financiador, ¿no? Por el nivel de riesgo y el nivel de coste que estás asumiendo. Ahora mismo en compañías que tienen planes de expansión claros, con flujos de caja predecibles, donde sabes que vas a poder pagarlo, es una opción no dilutiva y ha mejorado las condiciones gracias a la competencia a lo largo de los años. Entonces yo creo que también es un tema de madurez de mercado. Bueno, ahora voy a lanzar una pregunta en general y la puede coger el que quiera o todos. Espero que por lo menos uno sí, pero al menos uno de todos, ¿no? Y que consiste en que pongáis un ejemplo muy claro de una compañía, sin dar nombres, por supuesto, de una compañía que creéis que cogió Venture Debt y que no tenía que haber cogido Venture Debt. No interesa la compañía, sino el caso, ¿no? Para que de alguna manera nos valga una compañía y, por supuesto, los fondos que le acompañamos, que eso no es error solo de la compañía, ¿no? Sino de todos, ¿no? Es un poco para ejemplificar al resto de emprendedores que puede haber aquí en qué caso no se les debería pasar por la cabeza ir a por Venture Debt. Y vemos que Lourdes quiere contribuir con su... Yo pienso, tengo en mente los dos casos, ¿no? Un caso en el que fue un acierto, y creo que puedo decir en alto el nombre, y tengo aquí un coinversor. En el caso de Checkin, por ejemplo, junto con la ronda de equity, hicimos Venture Debt. Eso evitó una mayor dilución porque no fue una ronda fácil de levantar. La compañía quemaba muy poquito capital y relativamente rápido consiguió entrar en rentabilidad, ¿no? Y no solo ha repagado todo el Venture Debt, sino que encima se ha repagado el resto de la deuda que tenía, ¿no? Entonces, en este caso, nos vino fenomenal a todos el Venture Debt. Casos en los que fue un error cogerlo, porque hay veces que puedes tomar una buena decisión, pero luego las cosas salen mal, ¿no? Pero casos en los que fue un error, que por desgracia yo creo que tenemos varios en nuestro portfolio, en concreto una compañía de fintech que quemaba una barbaridad de dinero, más de 200.000 euros al mes, que tenía runway para 6 meses y al final muchas veces coges el Venture Debt como alternativa cuando no tienes otra alternativa, ¿no? Entonces lo coges, pero sabes que es una patada hacia adelante y que en un año vas a estar con el mismo problema, pero peor, ¿no? Entonces, pues en este caso, que sabíamos que la compañía estaba muy lejos de rentabilidad y que con el Venture Debt muy difícilmente, o sea, que es un problema que íbamos a volver a tener en 6 meses, pues efectivamente, pasados los 6 meses, pues ese problema, más la compañía le dieron 3 millones de Venture Debt, la compañía con una deuda enorme y no pudo ni refinanciar ni ningún tipo de margen de maniobra
y tú acabó cerrando. Muy bien. Bueno, es muy buen punto, ¿no? Eso yo creo que se aplica a equity y a venture debt, ¿no? Yo creo que las patadas para adelante, como bien has dicho, nunca son buenas y en venture debt, por supuesto que tampoco, ¿no? Venga, ¿quién más quiere dar un ejemplo de una compañía que fue bien, el venture debt, y otro en lo que quizá debería evitarse para casos futuros? Tú tendrás millones de compañías que fue bien, me imagino, o sea que por lo menos ahí puedes ayudar. Sí, sí. Cuéntanos una buena, por ejemplo, en la que hayáis cerrado últimamente y que haya ido muy bien. Sin dar nombres, ¿no? Pero yo creo que Lourdes lo ha representado bien con sus dos ejemplos, ¿no? Oye, una compañía que está creciendo un poco sin control, lejos de flujo de caja operativo, oye, y patada para adelante, levanto deuda, ¿no? Y fingers crossed, ¿no? Y luego tienes, oye, pues compañías que por modelo de negocio pues puede tener más sentido. Yo me voy mucho a los casos de uso. O sea, nosotros vemos compañías que levantan capital o que son ya maduras y levantan capital para financiar working capital, por ejemplo, ¿no? No es el mejor uso del capital, entre comillas, ¿no? O sea, siempre que puedas meter deuda y que le quepa y que, oye, y que financieramente puedas repagarlo, creo que tiene mucho sentido. O compañías, mira, llevo 2 semanas dentro de Caixa, pero previamente asesoramos a una compañía que básicamente tenía un roadmap de M&A muy fuerte. Y la compañía ya, oye, era una compañía muy madura, oye, operaba ya de manera global y tal, y dices, oye, no tiene sentido financiar ese M&A chiquitito, ¿no? Con equity, ¿no? Entonces, M&A también es algo que si tienes que a veces apalancar las compras, igual que la apalancar las más grandes, pues puede tener sentido, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema muy de casos de uso, diría, Andrés. Es muy importante para qué lo vas a utilizar. Muy importante, muy bien. Paloma, ¿algún ejemplo que tengas en la cabeza para complementar? A ver, yo creo que tendremos ejemplos. Estaba nombrando antes a becas, que por ahí les veo. Bueno, y aquí hay gente que quiere intervenir. Yo creo que algún ejemplo un poco menos positivo, al final la deuda cobra antes y en la pimificación de las startups, que es lo que tú decías, ¿no? Cuando al final esa startup se queda más como pequeña, mediana empresa, pues bueno, normalmente al equity le vendría bastante mejor tener una operación de money, aunque fuera con alguna pérdida, pero teniendo en cuenta las cascadas de pago, pues al final acabas pimificando un poco de más, ¿no? Es el peor ejemplo que tenemos ha sido una compañía que le pasó eso. Pero en general es lo que decía, el Venture Debt en nuestras compañías la experiencia no ha sido mala. Cuando ha habido que refinanciar, se ha refinanciado y no he visto ninguna que haya muerto realmente por esto. Nos queda 8 o 9 minutos de panel. Voy a hacer una última pregunta y luego veo que hay gente que quiere levantar la mano e intervenir, que eso era de lo que se trataba, de que esto fuese lo más dinámico posible. Pero antes de dar acceso al público, me gustaría, en el momento en el que estamos, tenemos aquí a Ángela, nuestra directora de estudios de SpainCap, que han hecho un informe maravilloso en el que se explica cómo el Venture Capital y el Private Equity han seguido creciendo en la tendencia de los últimos 10 años. Es verdad que si comparas las cifras del 2024 contra el 2022, pues nada que ver, pero es que no tiene nada que ver en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, lo que sí vemos es una tendencia muy positiva y parece que este año va a seguir siendo positivo, por lo menos por las conversaciones que tenemos, por todos los esfuerzos que están haciendo las instituciones y por todas las compañías de calidad que de alguna forma han estado esperando hasta estos meses para empezar a levantar, ¿no? Entonces, me gustaría entender vosotros cómo veis los próximos 12, 18 meses, por no irnos más en el tiempo, y ya es una pregunta más genérica, no solo en cuanto a Venture Debt, sino más en cuanto a ecosistema. David. A ver, yo creo que desde el punto de vista del FE, lo que vamos a ver es, primero, a nivel europeo, posiblemente algunos países empiecen a ver un desarrollo de mercado copiando o imitando el comportamiento del mercado español. Eso significará que habrá más pues, entidades financieras alternativas ofreciendo Venture Debt y es posible que también algún banco comercial pues, empiece a animar a entrar en este tipo de activo. Y lo que vamos a ver en el mercado español es precisamente un uso de la garantía del FEI creciente para este tipo de operaciones. Al final, desde el punto de vista FEI, el Venture Debt nunca será el activo fundamental que veremos en nuestra cartera, o sea, porque en equity somos muy fuertes, igual en garantías, en no Venture Debt, en financiación más tradicional, pero veremos cómo la garantía se empieza a utilizar de forma creciente en este tipo de activos. Muy bien. Yo empiezo diciendo que no tengo ni idea de lo que va a ocurrir, pero lo que creo, o sea,
en año y medio, 2 años, a ver, el ecosistema español ha cambiado muchísimo en los últimos 10 años y no tiene nada que ver el volumen de inversión, la madurez, los casos de éxito, etcétera. Y creo que tiene todo el sentido que siga yendo hacia arriba. Pero sí que es verdad que creo que va a haber una ola a nivel de VCs, y esta mañana comentaba con María, ¿no?, un poco de desencanto del sector de Venture Capital. Creo que va a haber una ola de fondos queriendo levantar un segundo fondo. O sea, creo que en los últimos 4 años ha habido muchísimos fondos nuevos de Venture Capital, que hay demasiado dinero en España para invertir en etapa inicial y que hay muchísima competencia para ganar deals en etapa inicial y no tanto en etapas más avanzadas, y que va a haber, cuando estos fondos tengan que levantar su segundo o tercer fondo, que va a ser realmente complicado, y creo que se va a ajustar un poco la cantidad de fondos que va a haber en el ecosistema español en etapa SEED. Paloma. Pues yo, yendo más desde un punto de vista más corporativo y sectorial, creo que vamos a empezar a ver una Europa que va a intentar ayudar a las consolidaciones empresariales. O sea, esta era parte del discurso inaugural de esta mañana, es esa apuesta hacia el regulador para intentar consolidaciones y generar gigantes europeos, con lo cual esto debería apoyar un poco el M&A, y si el M&A se reactiva y más en Europa, esperemos que eso actúe en el resto de etapas de capas del sector. O sea, a ver, me pasa lo mismo que a Lourdes, esto es más deseo que certeza, pero sí es el mensaje que se está mandando sectorialmente a regulador y la propia Europa, que por la geopolítica nos vamos a ver un poco abocados a ello, con lo cual... Jaime, ¿tú cómo lo ves? Pues no, recojo el guante un poco de los tres. Lourdes comentaba un poco, oye, pues lo difícil que va a ser si quieres levantar nuevos fondos. Ya es un sector, digamos, maduro y hay muchos players en el mercado, pero yo creo que eso es signo de... es muy positivo, ¿no? Estamos en un mercado español, es un mercado con un tejido sólido desde un punto de vista de incubadoras, aceleradoras, fondos de Venture Capital, el Venture Debt, la deuda en general, muy consolidado, y creo que es un entorno pues muy positivo. A tu pregunta de cómo evolucionar, pues es difícil contestar. Yo veo algo lineal, ¿no? Y luego, bueno, retomando un poco lo que comentaba Paloma, hay una parte, si quieres, más de, oye, ¿cuáles son los escenarios de salida para esas compañías que ya van creciendo? Y tenemos ejemplos de compañías ya muy maduras que oye, pues no sé, me viene a la cabeza Freepik, me viene a la cabeza eDreams, me vienen a la cabeza compañías que han escalado bien, que se han vuelto globales y que han sido capaces de atraer, oye, interés inversor de fuera, y yo creo que es algo que se está consolidando. Hay cada vez más profesionalización en lo que es el camino a la salida de muchas compañías, que muchas pasan por el M&A, y ahí es donde vemos pues cuando la corporación pasa por vientos de cola y tiempos de bonanza, y voluntad de los corporativos por comprar, y por lo tanto que haya un escenario más de dinamismo en la salida. Lo bueno es que el FEI, JMB y Guaira, junto con CaixaBank, van a estar ahí para apoyar todo esto, ¿no? Ya sois players ya después de muchos años en el ecosistema, que seguirán empujando, ¿no? Vamos a darle pie al público. Venga, Carlos, ¿te quieres animar con la primera pregunta? Aquí va a haber un... Sí. Carlos siempre es cañero en sus preguntas. O sea, Miedo me da. Es que además le habéis quitado el micro al que quería hacer la pregunta, pero Lourdes, tú primero la respuesta y luego él. Lourdes, en estos casos conflictivos que te has encontrado de Venture Portfolio, unos cuantos que tú y yo sabemos, ¿hay alguna diferencia de cómo se comporta el que tiene el aval del FEI versus el que no tiene el aval? Es decir, ¿no tenéis la percepción de que es mucho más laxo cuando está avalado por el FEI y entonces el fondo, porque dar un Venture Debt a una startup con 200.000 euros de ban rate al mes me parece una barbaridad? La pregunta es, ¿por casualidad tenía algún avalista? Porque si no, hay cosas que no las puedo entender. Yo este caso no sé cuál es, pero me suena bárbaro. ¿Tiene algo que ver el que esté avalado por un FEI, el que el Venture Debt sea live? Lo que pasa es que yo creo que casi todos los Venture Debt de España están avalados por el FEI, ¿o no? O sea, creo... Difícil de responder eso, ¿eh? Porque, a ver. No te puedo decir, o sea, yo creo que hay bastantes más fondos de Venture Debt que fondos avalados por el FEI. Seguro. O sea, al final el FEI, la capacidad que tiene de operar en este sector es limitada, es más de lo que nos gustaría, con lo cual no estamos en muchos de ellos. Mi respuesta es creo que no, porque yo creo que los fondos con los que hemos hecho, que son Sabadell, Inverready y Extension Fund no sé si tiene, pero creo que con los que hemos hecho están avalados por el FEI, y no sé si a lo mejor la facilidad de refinanciación está
unido a que estén avaladas por el FEI, pero creo que más que cómo actúan después, para mí cómo actúan ex ante es que dan, en mi opinión, dan dinero con más facilidad porque Bueno, saben... a eso voy, que dar Vale. dinero con 200.000 euros de Van Rijk Sí. no encaja al Venture Debt en esta operación, Eso, en mi sí. opinión. Sí, o sea, creo que ayuda mucho a tener dinero del FEI, pero creo que vicia el modelo en el sentido de que al final se da dinero, se financian casos que igual no deberían ser financiados por Venture Debt porque se sabe que como tengo poco que perder, porque tengo qué porcentaje se avala el FEI. A ver, hay mucho que perder, que el FEI cubre garantía parcial y hay skin on the game, como decimos, desde el primer euro. Sí, sí. A ver, en función, o sea, es difícil daros una cifra exacta, pero lo máximo que el FEI suele cubrir es un 70 y un 30% de riesgo vivo de la contraparte. O sea, nunca hay una garantía total, nunca, ni siquiera hasta un nivel. Sí. Siempre Pero desde que el con primer el euro. interés ¿no? ya se cubre más o menos ese 30%. Bueno, No, un 30 sigue siendo un 30, pero vamos, que... Y luego, o sea, el 70, estoy hablando de cubierta del 70 del máximo. Hay cobertura que va al 50 y cobertura que es inferior. O sea que- sí. Marcos, tenías una pregunta. No, iba un poco en la línea de la... Bueno, primero de todo, oye, felicidades a mis compañeros de Caixa. Yo soy Marcos Aubeso, director de Money y especializado en tecnología en CaixaBank. Felicidades por montar este panel y sobre todo a Andrés también por liderarlo. Y a todos los que os habéis abierto en canal compartiendo vuestras experiencias, muchas gracias porque es útil, ¿no? Mi pregunta iba también un poco en la línea de lo que todo el rato íbamos preguntando, ¿no? Y perdona, David, que como tienes esa visión de lo que está pasando en el ecosistema, pues aprovecho y te pregunto, ¿cuáles crees que son los deberes? Muchas veces nos comparan España, y Lourdes lo citaba también al principio, nos comparan España con otros ecosistemas que están un poco más maduros, ¿no? No sé si se me escucha bien. Y a veces dicen, oye, el ecosistema alemán, el ecosistema inglés, pues va como 10 años por delante del español, sé que son completamente diferentes, pero tú que tienes esa visión desde el FEI de apoyar a diferentes ecosistemas con diferentes vehículos, y soy consciente que hoy hablábamos de Venture Debt, pero ¿cuáles crees que son las palancas que deberíamos activar los próximos años en España para ir consolidando nuestro ecosistema, ¿no? Y evidentemente, pues oye, que cada vez haya más Venture Debt seguro que ayuda, que seamos más pulcros analizando las compañías y no seamos a lo mejor tan laxos cuando sabemos que hay una garantía. Pero ¿cuál crees que serían el sota caballo rey, los 2, 3 o 4 deberes que entre todos debemos poner encima de la mesa para ir profesionalizando y evidentemente mejorando el ecosistema español? A ver, es una buena pregunta, pero te voy a dar una respuesta bastante sencilla, pero que la creo firmemente. Creo que no hay excesivos deberes para España. Estamos hablando de Venture Debt y como he comentado al principio, el Venture Debt, el nivel de desarrollo en España está siendo de hecho copiado por otros países que están siguiendo. Incluso hay gente que está siguiendo algunos de los bancos españoles comerciales en cómo se están moviendo en este terreno. En ese sentido, hay poco que yo pueda recomendar o dar deberes. ¿Se me oye bien? Perdón, sigue. En cuanto al mundo en general de financiación a la PYME, yo, desde el punto de vista del FED y desde el punto de vista europeo, creo que he sido hoy, he tenido muchas discusiones hoy sobre este tema. Creo que el mercado español es especialmente eficiente en canalizar la ayuda europea. Y la ayuda europea, de nuevo, no es una ayuda europea que sea un cheque en blanco, que sea para cualquier cosa, ¿no? La ayuda europea viene siempre con condiciones asociadas, primero, en cuanto a las prioridades estratégicas de lo que estás financiando, hacia dónde han de ir esas inversiones. Por ejemplo, en el mundo, cuando invertimos en un fondo de equity, tiene que haber una estrategia muy definida que vaya en línea con las estrategias de la Unión Europea. Y luego, esas inversiones hacen delivery. O sea, cuando tú ves el comportamiento de las carteras, pues es un comportamiento bastante positivo. O sea, yo en ese sentido no tengo una lista que pueda darte de deberes del mercado español inferior respecto a otros mercados. Casi diría lo contrario. Pero sí que hay un tema que te puedo comentar, que es el tema del fundraising. O sea, yo creo que es un poco un objetivo común que tenemos aquí todos. Yo creo que en tema del fundraising, en el mercado español todavía hay mucho que hacer. Hay grandes envelopes, perdóname el anglicismo, grandes sobres de capital que queremos todos redirigir hacia este mundo, hacia el segmento adecuado. No necesariamente ha de ser a unos que estén ya sobreservidos. Y yo creo que esa es una misión pues muy colectiva,
que tenemos todos los que estamos aquí, o casi todos, y que tienen las entidades públicas, que tiene el sector privado, que es, de alguna manera, elevar el nivel de fundraising, de capital privado, para que apoye el nivel de inversión que necesitamos en los segmentos de inversión en los que se necesita. Ese sería, en mi opinión, el único deber, que también te digo que seguro que mis compañeros en otros mercados europeos dirían exactamente lo mismo, porque es una especie de ambición permanente que tenemos todos, como habéis comentado, en la agenda política europea es una de las claves para seguir adelante. Pues muchas gracias. María quiere preguntar una cosa, pero me han matado con la mirada ya 3 veces, entonces nos da una pregunta muy rápida. Trabaja en Caixa, ¿eh? Bueno, ¿qué tal? Soy María del Fondo Bolsa Social. Más que pregunta, yo quiero una lanza a favor del Venture Debt. Yo llevo 14 años en el sector y he vivido la evolución. Al principio, a los inversores en equity lo veíamos como muy agresivo y no nos convencía, y ahora, muchos años después, me parece que es de verdad un instrumento financiero súper interesante, complementa muchísimo al equity. Decía Lourdes, no, compañías que queman 200.000. Los fondos hemos invertido en compañías que queman más que eso, y al final, oye, que tire la primera piedra el que esté libre de pecado. Entonces creo que complementa muchísimo de verdad a los fondos, a la deuda. Creo que las startups son libres de cogerlo, y yo creo que efectivamente hay veces que, ponía otro ejemplo, una compañía cogió Venture Debt y a los 3 meses murió. Bueno, pues Venture Debt le dio una última oportunidad que no consiguió salir, pero no fue por Venture Debt, fue porque no se supo ejecutar. Sí. Bueno, pues totalmente de acuerdo con María. El Venture Debt es un instrumento maravilloso cuando se sabe utilizar. Muchas gracias a todos. Ha sido un panel muy interesante. Os habéis metido en harina. Así que nada, gracias por abriros y contarlo.